El horror es un género que a este punto todos pudimos experimentar a través de una pantalla. Ya sea que tuvieras el control del juego o bien estés en la sección de comentarios para evitar ver el gameplay, en mayor o menor medida, todos sabemos lo que es un juego de horror. Ahora, lo interesante es que dicho horror en sí es un proceso que permite la libre interpretación, y de esto terminan desprendiéndose varias categorías. Tenemos el famosísimo survival horror, el psychological horror, panic horror, entre muchas otras categorías falopa sujetas al nombre que se le cante poner al desarrollador. Pero este video quiero enfocarlo a dar mi punto de vista sobre el estado actual del género, desde su comienzo, auge y caída, y muy posiblemente su renacimiento. Mira, si tomo de ejemplo a una de mis franquicias favoritas como es Resident Evil, pasa algo interesante. En la primera entrega de la saga podemos encarnar la piel de Chris Redfield, un tipo que estaba en una rama especial de la policía local, que fue a investigar unas denuncias medio extrañas y ahora está en un escenario donde no caza un fulbo. Pero si nos adelantamos hasta Resident Evil 5, nos encontramos nuevamente con el mismo Chris, con unos músculos recontrafieros al punto tal de que puede empujar este pedazo de piedra a base de piñas. ¿Qué carajos pasó acá? Hay juegos que pueden darte más miedo que otros, pero al fin de cuentas hay público para absolutamente todo. Hoy por hoy el mercado es tan grande que podemos encontrarnos con joyitas indies muy buenas o bien algún lanzamiento AAA que te deja con la mandíbula por el piso. Pero hace unos años atrás, todo esto era monte. Como mucho había 2 o 3 franquicias populares que sacaban juegos esporádicamente. Así que hagamos una cosa, desempolvemos un libro de historia y veamos con qué nos llevamos nuestros primeros sustos. En los primeros años del género, podíamos experimentar el horror de una manera súper rudimentaria. Esto en parte por supuesto a la limitación que existía en cuestión de hardware. Imagínate que el primer juego de horror salió en 1981 para una computadora que seguramente nunca escuchaste hablar, siendo esta la Sinclair ZX81. Con tan solo 1 KB de memoria y usando BASIC como sistema operativo, Malcolm Evans logró pasar a la historia por haber programado 3D Monster Maze, el primer juego de horror. En sí tiene una trama muy interesante. Se nos presenta un hombre diciéndonos que pasemos a ver un tiranosaurio Rex, el cual está conservado en silicio desde tiempos prehistóricos. Por las dudas está claro, Jurassic Park salió en 1993, 12 años después de este juego. Retomando, una vez que entramos al lugar, nos topamos con un laberinto que se genera aleatoriamente y, oh casualidad, el dinosaurio está vivo. A ver, la premisa es muy simple, correr o terminar siendo su comida. El juego nos deja saber mediante texto en pantalla qué está pasando con el dinosaurio en todo momento, advirtiéndonos cosas como por ejemplo que está en espera, nos está cazando, que se escuchan pasos, que nos ha visto, y 2 que nunca queremos leer, siendo estas corre, lo tenés al lado tuyo o está atrás tuyo. Y para ubicarte un poquito en tiempo y espacio, estábamos atravesando la tercera generación de consolas, las cuales llegaron muchos años después del lanzamiento de este juego. La Nintendo llegó a Estados Unidos en 1985 y la Sega Master Systems en 1986. Ponete a pensar que esto sucedió hace casi 40 años atrás. Pero voy a tomarme la libertad de avanzar hasta 1992, año en el cual vería la luz el que para mí es la piedra angular del género. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Alone in the Dark, un juego que usaría escenarios pre-renderizados y tomaría una perspectiva en tercera persona, algo que hasta el momento no se había visto, pero que además tenía un fuerte énfasis en la lucha y la exploración, poniendo sobre la mesa el concepto de survival horror. Ya no estaríamos más de manera pasiva viendo cómo el monstruo nos acecha, sino que ahora podríamos enfrentarnos a él. Claro está, siempre y cuando tengamos los recursos para hacerlo. Es por esto que el aspecto de la exploración era fundamental para que nosotros podamos sobrevivir. A lo mejor estás viendo los gráficos que tenía el juego y podrás pensar que esto no da miedo, pero hay varias cosas que tenemos que entender. Primero que nada, si lo comparamos con 3D Monster Maze, acá tenemos algo que es clave, el sonido. Podemos crear una atmósfera tensa cuando ingresamos a una sala nueva. Podemos saber si le estamos haciendo daño a un enemigo cuando lo oímos gritar. O bien, podemos sentirnos seguros al ingresar a una sala que tenga una música relajada. Pero es que además este juego implementa un menú en el cual podemos encontrarnos todas las cosas que fuimos recolectando a lo largo y a lo ancho de la mansión, permitiéndonos curarnos, abrir puertas o combinar objetos para lograr diferentes resultados. Es gracias a todo esto que el juego logró vender más de 2,5 millones de copias y tuvo una aceptación brutal por parte del público. Pero sin lugar a dudas, lo más importante que hizo este juego fue inspirar el nacimiento de otras franquicias. En el año 1996 llegaría el primer Resident Evil, juego que tomaría muchos elementos de este último, como ser por ejemplo los fondos pre-renderizados, los ángulos de cámara en tercera persona y la excelente banda sonora, pero un fuerte énfasis se le ha dado a la exploración y el combate. Y en 1999 llegaría para darle un cierre a esta generación de consolas Silent Hill, un título muchísimo más oscuro que los anteriores, haciendo un énfasis en el horror, pero de una manera distinta.
Un juego que supo asustarnos con su historia, cámaras dinámicas y enemigos con los cuales podíamos pelear, pero que realmente era preferible correr como si estuviéramos en una maratón. En base a todo esto que te comenté, para el cambio de generación muchos desarrolladores ya sabían qué era lo que le gustaba a la gente y qué no, con lo cual era solo cuestión de tiempo hasta que comiencen a salir secuelas de estas sagas ya establecidas. En septiembre del 2001 seríamos bendecidos con una secuela de Silent Hill, lanzada para la PlayStation 2. Considerados por muchos como el juego del año, tomaríamos control de James Sunderland, un oficinista de 29 años que se encuentra muy apenado por la muerte de su esposa, pero que a medida que vamos avanzando la trama descubrimos algo interesante. Ella no murió producto de su enfermedad, sino que el mismo James la asfixiaría con una almohada, ya sea por un acto de misericordia o para liberarse de una situación complicada. Dependiendo de las decisiones que tomemos en el juego, el final del mismo puede cambiar radicalmente. No solo el juego fue aclamado por la crítica, sino que además veríamos la llegada de personajes icónicos como ser Pyramid Head o las enfermeras. Pero avanzando unos años más, llegaría el juego que rompería todos los moldes y sentaría nuevamente las bases para todos los títulos que saldrían posterior a este. Claramente, estamos hablando de Resident Evil 4, un juego que abandonaría los ángulos de cámara fijos y los fondos prerenderizados. En esta ocasión, adoptaría la perspectiva de cámara por sobre el hombro, además de contener una historia significativamente más larga que sus antecesores, gráficos como nunca antes habíamos visto y un valor de rejugabilidad inmenso, ni hablar de la cantidad de ports que tuvo el juego y los gigas y gigas de mod que existen para el mismo. Es gracias a este juego que nacerían franquicias muy buenas como Dead Space, donde nos pondríamos en la piel de Isaac Clarke para ver qué pasa con una nave que quedó incomunicada. Resulta que cuando la abordamos nos damos cuenta de que la tripulación había sido masacrada por necromorfos, los principales enemigos de este juego. Si bien para esta época los juegos de horror en general no eran algo que estuvieran en boca de todos, esto estaba a punto de cambiar en septiembre de 2010. ¿Quién hubiera pensado que un adolescente sueco se encargaría de lanzar la popularidad del género hasta la estratosfera? No era desarrollador, ni siquiera laburaba para alguna empresa grande como Ubisoft. Simplemente subía gameplays a la misma plataforma donde estás viendo este video. Si eres un usuario frecuente de YouTube allá por 2010, creo que no vas a tener problema en recordar de quién te estoy hablando. Pero a lo mejor hay gente que no tuvo la oportunidad de estar en la plataforma por aquellos años, así que déjenme presentarles al hombre, el mito, la leyenda, PewDiePie. Resulta que en 2010 saldría al mercado Amnesia The Dark Descent, o Amnesia para los amigos, y no mucho tiempo después PewDiePie comenzaría a subir gameplays de este título, volviendo no solo popular su canal y el juego, sino más importante aún el género. Y ahora les voy a mostrar el por qué les digo esto. Si yo te pregunto si jugaste a la Amnesia, puede ser que me digas que sí, capaz solamente viste gameplays, o a lo mejor no tenías ni idea que existía hasta ahora. Pero creo que cualquiera de esas tres posibilidades comparten una similitud: nadie se acuerda de la historia del juego. Caso contrario, todos nos acordamos de PewDiePie pasándola como el orto jugando este juego, y de hecho tenía compilaciones que en algunos casos eran más vistas que el gameplay en sí. Pero lo que iba con popularizar el género nuevamente es que Amnesia no era un juego en el cual nosotros podíamos dañar a los monstruos, sino que ellos simplemente estaban ahí, merodeando, y quedaban nosotros si corríamos o buscábamos algún lugar para poder escondernos. Lo que sí seguramente recuerdes era la experiencia del juego. Dábamos vuelta por un castillo muy lúgubre que tenía una nula o muy tenue iluminación y que además estaba rodeado de una atmósfera súper densa. A todo esto, unos años después, en 2012, llegaría el primer juego de Slenderman, el cual capturaba la esencia de Amnesia: poca iluminación, una atmósfera muy densa y una premisa muy simple: encontrar todas las notas antes de que él nos encuentre a nosotros. Pero si tuviste la chance de jugarlo, sabrás muy bien que no teníamos manera de pelear contra el monstruo, solo podíamos correr de él. Y nuevamente PewDiePie subiría una serie de videos con la cual su canal siguió creciendo, pero que también nos hizo conocer otros creadores de contenido. Yo personalmente descubriría a un muy joven Alfredito cuando había subido un video por día en la semana Slender. Siguiendo con esta cronología, un año más tarde, en 2013, saldría al mercado Outlast, y vos fíjate cómo se repite la modalidad: una atmósfera súper tensa, poca iluminación, y esta vez no tenemos un farol o una linterna, sino más bien una cámara con visión nocturna. Y acá, otra vez, no nos podemos enfrentar a los monstruos, simplemente o corremos
¿O nos escondemos? Recuerdo que el Rubius había llegado a 1 millón de suscriptores por aquellos años y venía subiendo un montón de videos de Outlast, nuevamente haciendo crecer aún más su canal y perpetuando la popularidad del género. Para el año 2014 veríamos la llegada de PT, un juego que había desarrollado Hideo Kojima y del cual existió por un tiempo una demo jugable. La realidad es que era muy interesante la calidad gráfica que tenía para esa época, y de hecho podría asegurarte que si te la muestro ahora mismo, vos me podrás decir, che, pero ¿esto salió hace 8 años? Nuevamente, el público amó el juego y repetía la fórmula que te mencioné anteriormente, una atmósfera súper tensa, poca iluminación y, bueno, básicamente no entendíamos qué carajos había que hacer. Te digo más, si te pasabas todo el juego, aún así seguías sin entender nada. Aparecía la cara de Norman Reedus, ¿viste el que hace Daryl en The Walking Dead? Bueno, caminando por una calle y de la nada nos enteramos que todo esto fue una demo para un nuevo Silent Hill, pero que terminaría siendo cancelado. Y unos meses después, llegaría un juego que explota todavía más en popularidad, siendo este el Five Nights at Freddy, un juego que no necesita introducción a este punto y que recuerdo a creadores como Fernanfloo saltando de la silla cuando apareció un screamer. Por último, en el mismo año, siendo este 2014, llegaría Alien Isolation, un pedazo de juego que cautivó a muchísimos jugadores alrededor del globo. Otra vez la fórmula se repite, una atmósfera súper tensa, poca iluminación, pero con una vuelta de tuerca. Ahora sí teníamos armas para defendernos de los monstruos. Igual, no te confíes porque ni bien te agarraba el alien, eras boleta. Ahora, para mí, esto es lo que termina cerrando un ciclo de casi 5 años en los cuales fuimos agraciados con bastantes títulos de horror que, con sus aciertos y mecánicas únicas, lograron cautivar al público, aunque con el tiempo la gente se fue cansando. Pero, ¿por qué? Para entender cómo es que la mayoría de nosotros, como público consumidor que somos de este género, nos fuimos alejando poquito a poquito del mismo, tenemos que prestarle atención a varias cosas. Un punto que considero sumamente importante es la exposición que pueda tener un juego. Me explico. YouTube y Twitch son las dos plataformas principales por las cuales consumimos contenido relacionado al gaming. Hoy está súper instaurado todo el asunto del streaming, pero por aquella época te diría que al menos en habla hispana, YouTube era la plataforma predilecta para ver contenido relacionado a juegos. Y aunque parezca irrelevante lo que acabo de decir, seamos sinceros, a lo mejor muchos de nosotros no podíamos correr estos juegos en nuestras computadoras o bien ni siquiera teníamos una, con lo cual si nosotros vemos a nuestro youtuber favorito jugar un juego donde le esté pasando bomba, muy probablemente lo vamos a querer jugar. Pero la cosa cambia cuando el mismo creador se pone a jugar un juego de horror. A lo mejor lo consumimos por el simple hecho de que nos provoca un alivio cómico cuando lo vemos asustarse, pero no necesariamente porque querramos jugar este título. Entonces, sí, el juego va a ganar exposición, pero no jugadores, que al fin y al cabo es lo que a los desarrolladores les interesa, porque si no pueden vender el título, se van a la B. Y por otro lado, ya estábamos saturadísimos de juegos de esta índole, y que sin menospreciar a los desarrolladores, a simple vista, todos parecían más de lo mismo. Sin importar a qué creador vieras, todos estaban con el mismo juego, y ni bien salía uno nuevo, todos se ponían a jugar a ese otro. Así fue por unos cuantos años. Y a ver, no me malinterpreten, es su trabajo y además había variedad en las cosas que subían, pero existe una constante y era que justamente todos jugaban juegos de este género. Esto cambiaría radicalmente para mediados de los 2010, ya que comenzamos a ver el auge de los juegos de supervivencia. Títulos como el DayZ, H1Z1 o Rust comenzaron a ganar una popularidad inmensa por aquella época. Nuevamente, si anduviste por YouTube o Twitch en aquellos años, recordarás cómo los creadores de contenido más grandes hicieron varias series con estos juegos, que como si fuera poco, tenían la ventaja de que podías jugarlo con tus amigos, y al no asustarte con los enemigos del juego, la pasabas bomba. Todas estas cosas parecían ser el último clavo del cajón para uno de los géneros más importantes que existen, pero como en toda buena película de horror, el género se levantó de la muerte y volvió a caminar. El género estuvo suspendido en el tiempo al mejor estilo Half-Life por varios años. ¿Hasta cuándo? Bueno, para mí, y solo para mí, hasta el 2017. Yo sé que puede ser algo polémico lo que digo, pero préstame atención. La saga de Resident Evil vino experimentando un cambio de fórmula desde la salida de la cuarta entrega de la serie. Resident Evil 5 prometía construir sobre la experiencia de su antecesor, mejorando absolutamente en todo aspecto posible, y aún así no se sintió tan bueno como el 4. Ni hablar de Resident Evil 6 que, para qué te cuento, fue el punto más bajo de la franquicia por una infinidad de motivos que no vienen al caso discutir ahora. Lo que sí te voy a aclarar es que este último vio la luz en 2012, justo en el periodo
periodo donde hubo un auge enorme por el género de horror, pero que por más que el juego esté catalogado como survival horror, daba menos miedo que Luigi's Mansion, las cosas como son. Pero Capcom entendió que tenía que meter un volantazo cuanto antes, así que se puso manos a la obra y unos cuantos años después nos bendijo con la salida de la séptima entrega numérica de la franquicia, un título donde cambiamos de perspectiva y pasamos a experimentar todo el juego en primera persona, con personajes y enemigos totalmente nuevos, con un diseño de mapa muy bueno y una ambientación que te hacía sentir incómodo a cada paso, y la frutilla del postre, soporte para realidad virtual. Y ahora, no quiero decir que este título volvió a despertar el interés de los jugadores por el género de horror, pero por un lado es el cuarto más vendido de toda la franquicia, casi alcanzando a Resident Evil 4 de hecho. Y aparte, los dos más vendidos son Resident Evil 5 y 6 respectivamente, y convengamos que te pueden gustar o no, pero al lado del Resident 4 no tienen nada que hacer. Estamos hablando de que Resident Evil 7 volvió a poner en foco al género gracias a todos los creadores de contenido que comenzaron a streamear el juego o subir gameplays del mismo. Y como si fuera poco, el mismo año, con diferencia de unos meses, saldría al mercado Outlast 2, un juego ultra popular que a la par de Resident Evil 7 reviviría el interés de la gente por este género. En 2019 veríamos el remake de Resident Evil 2, en 2020 The Last of Us 2, Phasmophobia y el juego en realidad virtual de The Walking Dead. En 2021 saldría Resident Evil 8, Little Nightmares 2 y Resident Evil 4, también en realidad virtual. Y este año saldría una serie de juegos llamados Backrooms, un estilo found footage pero muy interesante que crea una atmósfera de esas que te hacen sentir que tenés a alguien atrás todo el tiempo. Pero además este año veríamos el tráiler de Silent Hill F, una remake del Silent Hill 2 y como si todo esto fuera poco, presentaron el remake del Resident Evil 4 que la verdad me dejó sin palabras. Hace tiempo que no me sentía tan hypeado con trailers. Como te darás cuenta, el horror mutó bastante, los gráficos evolucionaron, la manera de escribir historias también, la jugabilidad cambió muchísimo y te diría que una cosa muy importante también es poder jugarlo con amigos. Antes la mayoría de juegos ofrecían una experiencia para un solo jugador y sí, a lo mejor podías invitar a un par de amigos a tu casa, pero te puedo asegurar que uno solo la pasaba mal viendo la pantalla y los otros estaban haciéndose los boludos para que el único que se asuste sea el que esté jugando. Hoy en día, con juegos como el Phasmophobia, la pasamos mal todos. Es como una especie de acuerdo mutuo, podríamos decir, pero que de cualquier manera siempre vamos a mandar a uno adelante a abrir las puertas, cosa de que si sale un bicho, se asuste él y nosotros podamos salir corriendo como tiene que ser. Así que ahí tenés mi opinión sobre los juegos de horror. Tuvieron su auge a mediados de los 90 y luego decayeron bastante hasta principios de los 2010. Explotaron en popularidad para ir lentamente decayendo hasta casi finales de la misma década. Hoy en día el futuro se ve súper prometedor. Tenemos remakes de estos clásicos que nos asustaron de chicos, también tenemos desarrolladores independientes que lanzaron ciertos juegos para brindarnos experiencias muy interesantes, y por otro lado, en cuestión de gráficos, estamos en un nivel de fotorrealismo prácticamente, donde las cosas se ven extremadamente bien. Veremos qué pasa de cara al futuro. La verdad es que tengo bastante fe que el género va a volver a ser super mainstream en los próximos años. Por lo pronto, yo me despido y nos estamos viendo en un próximo video.